Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Hoy en día, cuando parece que más perdemos el norte de lo que realmente es el mundo cofrade, no debemos olvidar que lo importante es seguir su ejemplo, seguir su vida. Por eso hoy comenzamos con él. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos un domingo más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros cada domingo, cada fin de semana, más y mejor contenido en el programa. Y precisamente este domingo vamos a hablar de pregones, de pregoneros, ya que hace unos días la agrupación comunicaba la designación del pregonero de la próxima Semana Santa de 2023. Él será don Ramón Garrido Domene, actual párroco de San Ildefonso y conciliario de las Hermandades de la Macarena y del Perdón. Como digo, vamos a hablar con él, vamos a conocer sus impresiones, cómo ha recibido esta noticia, cómo está viviendo todo este proceso y cómo entiende él la Semana Santa y de qué forma la descubriremos, ¿no?, a través de su perspectiva. Conoceremos, como digo, todos los detalles de la mano del mismo pregonero. A continuación hablaremos también, ahora que la actualidad cofrade nos permite, nos da un poco de tregua, vamos a conocer también el momento, la actualidad de la fotografía cofrade de nuestra ciudad. Para ello vamos a tener al presidente de Focoal, José Alfredo Felices, como digo, para conocer pues cómo está viviendo en los últimos tiempos la fotografía cofrade en Almería. Conoceremos cómo se están adaptando a los cambios, conoceremos cómo han vivido estos últimos acontecimientos tan importantes, todas estas nuevas páginas de la historia que se han escrito, cómo la han vivido ellos también y por supuesto cómo la han visto a través de sus objetivos. Ya por último, en nuestra sección de tertulia, debatiremos sobre ese tema con el que iniciábamos el programa, sobre los pregoneros. ¿Qué entienden nuestros tertulianos o entienden nuestros tertulianos que las figuras sacerdotales son buenas elecciones para este tipo de actos cofrades? ¿Cómo lo ven ellos la designación del pregonero de este 2023? Tendremos, como digo, en esa sección de tertulia
tiempo para debatir de todo esto y lo haremos con nuestros queridos amigos José Luis Paredes y Adrián González. Pero antes de empezar con el programa, como siempre, tenemos que hablar de nuestros amigos de Incienso Cofra del Cautivo, ya que tenemos un nuevo ganador de este fantástico lote en el que se incluye un incensario, una bolsa de incienso, del mejor incienso, y un paquete de pastillas de carbón. Como digo, tenemos un nuevo ganador esta semana, él es Pablo Ruiz. Pablo, enhorabuena, para ti es un fantástico lote de inciensos de los amigos de Incienso Cofra del Cautivo y por supuesto reiniciamos un nuevo sorteo como cada semana. Podéis participar, podéis jugar este sorteo en nuestras redes sociales. Es muy sencillo, no nos cansaremos de repetirlo cada semana. Tendréis, como digo, toda la información en nuestras redes sociales para poder conseguir, poder participar y poder disfrutar del olor de la Semana Santa. Revive la Semana Santa almeriense de 2022 con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, don Ramón Garrido Domene, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este primer bloque del programa en el que tenemos la fortuna de contar con el ya designado como pregonero de nuestra próxima Semana Santa, nuestro amigo y querido don Ramón Garrido. Don Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi, buenas tardes. Bienvenido al programa. Que bueno, tú y yo ya sabes que lo hemos hablado en alguna ocasión de esto de mi programa y todo eso. Y bueno, al final pues la actualidad nos ha hecho que lo traigamos a usted porque ha sido designado como pregonero de la Semana Santa de Almería. ¿Cómo ha recibido esta noticia? Bueno, pues en primer lugar con una grata sorpresa porque no me lo esperaba que fuese yo el designado. Pero a la vez pues emocionado y también con un poco de temor porque no sé si estaré a la expectativa del mundo cofrade y de la sociedad almeriense. Habrá podido ver usted, don Ramón, que yo sé que, o quiero pensar que lo sabe, que es usted una persona muy querida por las hermandades de Almería, sobre todo las que han podido disfrutar de tenerle cerca. Pero, ¿cómo ha vivido usted esa respuesta de la gente, esa respuesta tan positiva que ha habido alrededor de esta designación? Bueno, pues tengo que decirte que estoy también yo muy sorprendido porque no paran de felicitarme, de recibir correos, llamadas, WhatsApp. Y voy por la calle, la gente me para, pregonero, pregonero. No me esperaba yo que tuviese esta designación la repercusión que ha tenido en la sociedad almeriense, pero estoy un poquito abrumado. Oye, ¿qué espera? ¿Qué cree que espera la agrupación, los hermanos mayores, los cofrades que le han elegido a usted para este pregonero? ¿Qué cree que esperan de ese pregón que pueda dar los próximos meses, que tampoco queda mucho? Bueno, yo espero que lo que a ellos le ha llevado a elegirme como pregonero, pues sería en parte que les conmueva, que le ayude a acrecentar su fe y a vivir los misterios de la pasión. Y creo que eso es la labor de todo pregonero, es decir, conmover a la persona y que la persona tome conciencia de lo que celebramos en esa Semana Santa. Ya sabemos, don Ramón, que usted ya ha pregonado a algunas hermandades de la capital y le queríamos preguntar un poco cómo vive usted este tipo de actos, este tipo de presentaciones, como usted dice, ¿no? De esa explicación de lo que va a ocurrir en la Semana Santa. ¿Le gusta? ¿Le llama la atención? ¿Ha vivido alguna así especial que recuerde con más cariño? Bueno, tengo que decir que todas, ¿no? Porque cuando te encargan un pregón, una exaltación, pues siempre una responsabilidad. Y uno intenta estar no solamente a la altura de las circunstancias, sino también corresponder a las expectativas de esa hermandad que han puesto en ti su confianza, ¿no? Entonces,
pues son unos meses tensos, ¿no? De que te quieres preparártelo bien, que quieres medir las palabras, lo que vas a decir, con ese fin de querer que ellos también se sientan a gusto y que tú hayas dado lo mejor de ti. Y de los que ha podido presenciar usted, ¿cuál le ha llamado más la atención? O podríamos decir, ¿qué estilo le ha llamado más la atención? ¿De qué forma se ha pregonado algo que le haya llamado a usted la atención? Bueno, diríamos, a mí el pregón que me ha encantado y que ha marcado mucho mi vida, vamos, en el mundo de cofradiero, sería el de Carlos Herrera en Sevilla. Ese me gustó muchísimo. Luego he presenciado otro aquí en la ciudad, que también el pregonero anterior a mí del año pasado, Antonio Salmerón, lo hizo también muy bien, el pregón de la ciudad. Y bueno, me quedaría con esos dos, para no señalarme con más gente. Y don Ramón, hablando ya un poco de cómo se podría ir esbozando ese pregón que realizarás, ¿qué cree usted que es la pieza fundamental, la pieza base de la Semana Santa almeriense? ¿Cómo entiende usted la Semana Santa almeriense? Bueno, la Semana Santa almeriense hay que entenderla los 7 días que tiene, ¿no? Pero no podemos olvidar un Cristo de la escucha, que es ni tampoco una soledad, en el sentido de que son pues, dos imágenes de una tradición y de una gran devoción en la ciudad. Ahora, en este presente, en este momento, diría pues que sería fundamental la Macarena, por lo que me toca y por lo que representa para mí esa hermandad. Pero fuera ya del partidismo, del personalismo, del afecto, que es normal y lógico y hasta humano y religioso, pues la Semana Santa en Almería se entiende con el Cristo de la escucha y con la Virgen de la Soledad. Para mí. Por su historia, por su tradición. Y también diríamos por la devoción que arrastra en la ciudad. Es verdad que las otras hermandades son más jóvenes, las otras hermandades han aportado cosas nuevas que también son dignas de merecer y de un reconocimiento, pero nuestra Semana Santa, como tiene, diríamos, un tanto por ciento levantino y otro sevillano, pues le hace también ser una Semana Santa muy rica en su variedad, en exteriorizar la fe, en los pasos, en la procesión y luego también en los cultos. Y don Ramón, no sé si a usted le ha sorprendido como figura sacerdotal, como una persona que ejerce el sacerdocio, que en este caso, porque quizás lo habitual es que se toque, pues bueno, otras puertas que no son directamente las de los sacerdotes. ¿Cómo ha vivido también en ese sentido esta designación? Bueno, esa pregunta me la hacían ayer también en otro programa de radio, que por qué un sacerdote, no un laico. Y bueno, es verdad que los laicos lo hacen de bien como un sacerdote, es decir, que para hablar de la Semana Santa, todo cristiano puede hablar de la Semana Santa y exaltar la Semana Santa. Yo creo que lo que puede aportar un sacerdote a un pregón puede ser su vivencia desde la dimensión pastoral y también su experiencia espiritual. Yo creo que serían dos pilares donde el sacerdote tiene que valerse para aportar, aportar en el pregón esa experiencia, la espiritualidad y la dimensión pastoral. ¿Cree que quizá no sea tan habitual este tipo de elecciones porque a lo mejor los sacerdotes que hemos tenido en Almería no son muy cofrades? Es decir, ¿un sacerdote puede ser o no cofrade? Sí, es decir, que nadie se tiene que escandalizar de lo que voy a decir ahora mismo. Es decir, un sacerdote puede ser un sacerdote estupendo, pero puede ser que no entienda o no comprenda la religiosidad popular, o bien porque no la ha vivido desde su infancia, o porque no ha tenido experiencia de conocer ese gran tesoro que tiene la Iglesia, que es el mundo de las cofradías. Nosotros aquí en Almería diríamos que la institución religiosa que más abarca fieles o que aglutina más fieles
es la Semana Santa, las hermandades y las cofradías, donde más jóvenes hay. Es una realidad que la Iglesia no puede obviar, porque obviar esa realidad sería obviar la necesidad que tenemos de evangelizar, y donde Dios, a través de la religiosidad popular, nos pone muchísima gente muy válida, pero que hay que saber encauzarla y hay que saberle mostrar la belleza del Evangelio. ¿Cree entonces, don Ramón, usted que se debería de alguna forma abrir el abanico, abrir un poco las mentes en ambos sentidos para que, bueno, se habitúe un poco más a que la figura de sacerdote estén presentes también en estos actos, podríamos decir, más cofrades? Yo creo que sí, porque al final la Iglesia se enriquece con el seglar y con el sacerdote. Y que nadie puede obviar la presencia de cualquier realidad dentro de la Iglesia. Esas realidades que están aprobadas por la Iglesia, te gusten o no, son hijas de la Iglesia y hay que fomentarlas, potenciarlas y aprovecharnos nosotros, los sacerdotes, de esas realidades para llevar más almas a Dios y para que el hombre se encuentre con Dios. Y esa es la misión que tiene la Iglesia, la evangelización. Pues, don Ramón, para ir ya terminando, hemos hablado un poco de, bueno, lo que no podría faltar, o entiende usted que no podría faltar, que es esa devoción que quizás recojan las imágenes del Cristo de la Escucha y de la Soledad. Pero ¿qué podría decirnos también a los cofrades que sí falta en nuestra Semana Santa? ¿Qué le parece a usted que sí podríamos buscar más en nuestra Semana Santa? Bueno, pues yo animaría a los cofrades que tienen que buscar tener un tiempo para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección. Es decir, que participen en los oficios del jueves, del viernes y sobre todo en la vigilia pascual. Es decir, la religiosidad popular hay que manifestarla en las calles, porque es una catequesis pública, pero también hay que vivirla interiormente, porque no se da lo que no se tiene. Entonces, el cofrade se tiene que alimentar de esos oficios del jueves, del viernes, y tiene que resucitar el sábado en la vigilia pascual. Eso es lo que yo le diría a todos los cofrades andaluces y almerienses. Pues, don Ramón, dicho queda, y por nuestra parte pues solo nos queda pues agradecerte que nos hayas atendido, que nos hayas contado esta impresión en este momento en el que, bueno, todavía está todo un poco candente porque la designación está reciente y sabemos que, como decía, no son muchas las llamadas, muchos los mensajes. Pero bueno, desde aquí pues darte la enhorabuena. Ya hemos manifestado que nos parece una elección espléndida y que esperamos con muchas ganas que llegue ese día y poder escuchar todo lo que tienes que decirle a los cofrades almerienses. Muchísimas gracias, Javi. Esa es la esperanza que tengo y ese es mi deseo. Pues un fuerte abrazo, don Ramón. Igualmente, Javi. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. La entrevista. Hoy, José Alfredo Felices, en La Última Trabajadera. Pues continuamos con este noveno programa ya de La Última Trabajadera y en esta ocasión tenemos con nosotros a José Alfredo Felices, presidente de Focoal, para hablar pues de la fotografía cofrade almeriense. José Alfredo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios bien y contentos de poder hablar contigo. La última vez que hablé con vosotros fue cuando nos trajimos la Sábana Santa aquí a Almería y bueno, estábamos en pandemia, por desgracia, después de pasar todo este calvario que hemos tenido. Pues la verdad, sinceramente, que da mucho gusto el poder volver a estar con vosotros aquí en directo y el poder compartir estos raticos en este caso mío, de fotografía cofrade con vosotros.
El placer es mutuo, por supuesto, de tener y de poder hablar con algún miembro de Focoal, de este grupo tan activo de nuestra Semana Santa. Y José Alfredo, como tú decías, la situación ha cambiado mucho desde entonces, por fortuna, y hemos vivido muchos acontecimientos históricos en nuestra ciudad. ¿Cómo habéis vivido vosotros, los fotógrafos cofrades almerienses, todo lo que ha acontecido? Pues por un lado, con mucha ilusión y con muchas ganas de poder salir a la calle, de poder expresarnos con lo que mejor hacemos, que es la fotografía. Y por otro lado, con un poquito de pesar, porque por desgracia nuestro trabajo creemos en un principio que no está debidamente valorado. Uh-huh. Y me voy a explicar un poco a nivel de grupo. Para realizar nuestro trabajo necesitamos el poder estar presentes en los distintos puntos donde las hermandades pues hacen su estación procesional. Y por desgracia o situaciones ajenas al grupo, pues nos hemos visto un poco relegados, sobre todo en la nueva zona de la carrera oficial, donde pues sin ningún tipo de aviso ni ningún tipo de explicación pues se nos cerró el paso. Y derivado de eso, pues nuestro trabajo se ha visto seriamente afectado. Independientemente de eso, sí es cierto de que la ilusión, las ganas, pues están presentes, y los miembros del grupo, pues obviamente están disfrutando de todos estos acontecimientos que están aconteciendo en la ciudad, que son muchos. Uh-huh. Entiendo, José Alfredo, por tus palabras, que al hablar de carrera oficial, quizá ese pesar, ¿no?, viene de la procesión magna, entiendo. Bueno, nosotros lo que nos aconteció fue la Semana Santa del año pasado. Uh-huh. El día previo a que estamos hablando del Viernes de Dolores, recibimos un comunicado vía correo electrónico en el cual se nos informaba de que solo los medios de comunicación, prensa escrita, vídeo y audio, tenían acceso a la carrera oficial. Automáticamente, como presidente del grupo, lo comuniqué a los asociados. Uh-huh. Y bueno, pues le hice ver que las decisiones que se toman, pues nosotros tenemos que aceptarlas, y como tal la intención que hizo aquí el presidente de este grupo que está hablando con vosotros fue el que se respetara las decisiones que se acometieran y que, bueno, alguna lógica o algún sentido tendría. Y como tal, pues bueno, fue una Semana Santa un tanto anodina, porque ciertamente cuando un paso entra por el paseo y sale por la catedral, en carrera oficial puede transcurrir una hora. Durante esa hora pues tenemos difícil actualmente el poder realizar ningún tipo de fotografía, porque ni se ha habilitado puntos para fotógrafos en puntos estratégicos, como pudiera ser porque entendemos que no vamos a tener 10 puntos, pero un punto en la Virgen del Mar, otro punto en la catedral, 1 o 2 puntos en la catedral, obviamente favorecería el trabajo sin perturbar el buen trabajo que hacen las hermandades, ¿no? Uh-huh. Pero si tú al principio de la carrera oficial tienes que abandonarla y te tienes que ir a otra hermandad, tú no puedes volver una hora después por la salida de la catedral para seguir a esa hermandad, porque al final tienes que coger otra, porque salen 3, 4 diarios. Entonces pues ya nos aconteció ese tema, que nadie nos lo ha aclarado, sinceramente, nadie nos ha dado una explicación, y en esta magna pues sinceramente creo que muy pocos fotógrafos de Focoal estuvieron. Casos que en la magna hubo bastantes fotógrafos, pero no eran del grupo, no eran de Focoal. Había 3, 4 que sí estuvieron, pero para los 20 que estábamos de socios, pues prácticamente, como te cuento, es irrisorio. Y realmente nuestra postura actual es que si no podemos hacer nuestro trabajo como es debido, obviamente no podremos darle servicio a las distintas hermandades en sus cartelerías y en lo que nos demandan. Claro, porque este grupo siempre ha trabajado sin ánimo de lucro, uh-huh, gratis, hablando claro, y por el bien de la Semana Santa de Almería. Pero ciertamente si se acorta el recorrido que podemos nosotros fotografiar y quedamos relegados a un segundo plano sin explicación alguna, pues sinceramente va a ser muy complicado que podamos realizar un trabajo
que entendemos, hacemos para y por la Semana Santa, para las hermandades, y que no nos va a quedar otro menester que poder hacer lo poco que podamos. Claro, porque te iba a preguntar, José Alfredo, que al final el fin principal de esta asociación de Focoal es el de proporcionar a las hermandades material gráfico, tanto para su cartel, imagino también para boletines, páginas web, redes sociales, ¿no? Sí, a lo largo ya han empezado, de hecho, he recibido 3 llamadas de hermandades, pues solicitando desde cartelería a otro tipo de actos. Obviamente se lo estoy haciendo ver y ponerlo en su conocimiento, porque por nuestra parte pueden contar para lo que necesiten, pero que obviamente en la situación actual pues difícilmente vamos a poder darle el material que antes le estábamos facilitando con la calidad que se le estaba facilitando. Por ponerte un ejemplo, si yo en una catedral de Almería estoy en una quinta, sexta fila con un teleobjetivo intentando sacar una foto a las 11 de la noche, pues por muy buena cámara que yo tenga, difícilmente voy a poder dar la calidad que daba cuando tenía el paso delante mía. Independientemente de eso, entendemos que no puede haber 20 personas debajo de un paso sacando fotos, ni podemos estar interrumpiendo pero bueno, lo que sí es cierto es que se pueden poner puntos, se puede habilitar zonas donde los fotógrafos puedan hacer su trabajo y bueno, de alguna forma, pues dar ese servicio, pues esos 358 días restantes que hay después de la Semana Santa. Porque gracias a todas esas fotografías, gracias a vosotros a través de los programas de radio, gracias a todas estas cosas que hacemos, mantenemos viva la antorcha de la Semana Santa para que llegue la siguiente. Pero si nos dedicamos a poner piedra en el camino y a lastrar el trabajo de las personas, sobre todo cuando es con carácter altruista, como sois vosotros y como somos nosotros, pues obviamente pues complicado vamos a tener el trabajo. Claro. No hay que obviar el trabajo de un fotógrafo. El trabajo de un fotógrafo requiere dejar una familia 8 días para dedicarse a cuerpo y alma a sacar fotos de Semana Santa. Entonces hay que valorar también ese esfuerzo que realizamos. Independientemente de eso, hay personas que estamos trabajando. Y salimos del trabajo y a las 5 de la tarde estamos hasta las 2 de la mañana, hasta las 1 o hasta las 3. Y entonces pues nos consideramos un poco menospreciados en nuestro trabajo y en lo que nos cuesta hacer las cosas por parte de determinadas instituciones y organismos que no nos han tenido en cuenta a la hora de valorar este esfuerzo que hacemos, y que digo, altruistamente tiene su repercusión a lo largo del resto de días de la Semana Santa. José Alfredo, para hablar también un poco, como comentas, que se comprenda quizá mejor ese proceso que lleváis los fotógrafos para, podríamos decir, cubrir este tipo de procesiones, ya no solo las de Semana Santa, sino como veníamos comentando también todo lo que ha ocurrido durante este mes de octubre. Ha habido traslados, ha habido obviamente la procesión magna, ha habido veneraciones, ha habido exposiciones, ha habido muchas cosas. Cuéntanos un poco, tanto desde tu propia tu propia perspectiva, como la de tus compañeros, que imagino que también en algún momento la compartiréis. ¿Cómo son esos procesos de organización? ¿Cómo os preparáis para cubrir este tipo de cosas? Pues tenemos un grupo de WhatsApp donde los compañeros suelen compartir todas las actividades que van detectando o que se van a acontecer. En un grupo tan amplio de gente, pues obviamente están algunos de ellos metidos bastante en el tema de Semana Santa y nos mantienen informados de las distintas situaciones que van a ir aconteciendo, y que obviamente en este último mes de octubre, gracias a Dios, pues hemos tenido muchas extraordinarias, hemos tenido muchas salidas, muchos traslados, y muchos de ellos, pues a través de ese mismo grupo van quedando a determinadas horas y sitios, y bueno, pues van disfrutando de esos acontecimientos a través de sus fotografías, a través de sus páginas, bien a través de las redes sociales o como lo gestionen. Pues ciertamente
podemos disfrutar a aquellas personas que no hayan podido estar en un traslado y que les apetecería haberlo visto, pues a través de esas imágenes podemos hacernos una idea de cómo ha sido, de quién estaba, en fin, hacemos un trabajo aparte de lo que es la Semana Santa propiamente dicha, y a nivel de grupo lo disfrutamos, porque realmente el ánimo del grupo, la intención del grupo son pasar ratos de fotografía cofrade en compañía de los nuestros y de poder compartir ese arte de la fotografía pues a través de los medios de los que disponemos. Y en ese sentido, José Alfredo, las redes sociales, sobre todo no en estos últimos años, donde quizás su auge en la hermandad de almeriense se está viendo con más pronunciación, o ha modificado a la hora de hacer este tipo de coberturas de eventos que, como tú decías, no dejan de ser crónicas fotográficas, ver, como tú decías, quién estaba, qué día hacía, cómo era en ese momento el entorno, ¿no? Porque en muchas ocasiones luego esas fotografías son o adquieren más importancia con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza esa vuelta, por ejemplo, del Señor de la Caridad al barrio del Quemadero, ¿no? Que lo ves con el tiempo y quizá, como digo, adquiera más valor la fotografía. Pero como digo, en el apartado de las redes sociales, ¿ha hecho variar un poco también la hora de vuestra organización, de vuestra preparación? Es decir, pues, si antes echaba este tipo de fotografía, quizás más enfocada pues, a los carteles, ¿no? Que era donde más repercusión podían tener. ¿Ahora ha cambiado algo? Sí, ciertamente, y te hablo yo personalmente también, antes de la creación del grupo, cada uno cuando hacía fotografía realmente, pues bueno, la intención inicial eran los carteles de Semana Santa y algunos fotógrafos obviamente ya estaban haciendo cosas fuera de lo que es la cartelería, y lo que ocurre es que era muy tímido. En aquel entonces, los inicios, había poca gente que estuviera cubriendo otro tipo de actos. Y cada vez más vemos más fotografías de un traslado, en fin, a lo largo del año, de todo lo que procesiona o sale en procesión, pues es muy raro que alguno del grupo, varios del grupo de hecho suelen ser, pues no queden y ya hagan ese tipo de labor, que como tú bien dices, cuando más se valora es con el paso del tiempo. Me tocó hace poco hacer para la salida extraordinaria de caridad el cartel, y la hermana mayor me pidió que intentara en una foto o en un cartel sintetizar esos 25 años que celebraba. Y bueno, pues lo que hice fue que cogí de la fotografía que tenía, pues desde hace 15, 16 años que empecé a hacer fotografía, las primeras imágenes que saqué, hice una recopilación y saqué un cartel que en fotos pequeñas pues sintetizaban en una sola imagen esos 25 años. Entonces, como tú acabas de decir, el paso del tiempo es el que más se valora a nivel fotográfico para ver de dónde venimos, dónde estamos, y los tiempos pasados son maravillosos porque gracias a todas esas personas que en su día montaron esa hermandad, en su día evolucionaron, hoy en día podemos disfrutar pues, del paso recién terminado o de una casa de hermandad recién inaugurada, pero sí es cierto que el retrato fotográfico va dejando huella y es muy bonito en las generaciones futuras el poder ver de dónde vienen. Hicimos, también cuando hicimos lo de la Sábana Santa, hicimos una exposición de fotografía antigua y la foto más antigua era del año 1800 ya. Y a mí me impresionaba ver esa imagen, era de la Soledad. Y yo cuando me quedaba, porque eran fotos originales que escaneamos y demás, para preservando, teniendo mucho cuidado con ellas, pero tener ese tesoro en la mano es que es irrepetible. Claro, y a lo mejor en el momento se entendía como una foto más o una foto que podía no tener tanta importancia, pero es lo que comentan, ¿no? Ya con el paso del tiempo se convierte en una joya. Sí, yo pienso que sí. El otro día estaba viendo una serie de estas de las que hay en televisión de Notre Dame, donde se pega fuego en la iglesia, y se me vino a la memoria cuando se nos pegó fuego en la catedral. Y cualquier imagen que viéramos de ese momento nos transportaría a esa época y sentiríamos por lo mismo que sentía cuando estaba viendo Notre Dame en llamas.
trato de explicar un poco el sentimiento que tiene una fotografía cuando la ves, dependiendo de las circunstancias, en el momento en el que tú estabas y bueno, te despierta en tu mente el ver esa imagen o el volver a recuperar esa imagen, sentimientos pasados. Entonces, yo la fotografía, aparte de que es una pasión, la que se tiene, porque si no se tiene es muy difícil continuar esto en el tiempo, creo que es algo muy importante dentro del mundo de la Semana Santa, de cualquier provincia, de cualquier ciudad, porque nos deja la huella de dónde estamos, de dónde venimos y dónde vamos. Y José Alfredo, a valor que estamos hablando también de ese, bueno, un poco del paso del tiempo, ¿cómo crees que está evolucionando la fotografía cofrade? Además, tú que la conocerás muy bien, sobre todo por el tiempo que ya llevas dedicándote a ella, ¿cómo la definirías, ¿no? Esa evolución, ¿en qué momento se encuentra? Pues sinceramente está, en estos 14 años, la he encontrado siempre en continua evolución. Es curioso cómo nacen nuevas ideas, fuera de la cartelería del paso que se suele hacer a las hermandades, surge lo que nosotros denominamos la otra mirada, que es ese tipo de imágenes que no dejan de impactarte, pero que en el cual a lo mejor el paso está en un segundo plano y tiene cabida otro tipo de cosas. Y bueno, ahora se está conceptuando, empezó vía Sevilla, en este caso, una imagen más de retrato en distintas perspectivas tanto del Señor como de la Virgen, como de las distintas imágenes, y nos ha dado una nueva visión. Y cada vez cobra más fuerza esa foto de la otra mirada. Es muy complicada, cuando son fotos que impactan, son fotos que yo consideraría obras de arte. Y bueno, estamos en ese proceso, pero ya te digo, es un proceso de evolución que no para. No sabría decirte una fecha en la que se paró y estamos haciendo siempre la misma fotografía, ¿no? Cada vez está evolucionando más y cambiando. También es cierto que los mecanismos con los que contamos ahora actualmente, la maquinaria de fotografía obviamente cada vez es más cara, por desgracia, pero es que la tecnología hay que pagarla, pero también nos abre más campos y más posibilidades, sin trípode, de poder realizar fotos, no todo ilimitado, obviamente, pero sí permite hacer fotos de la otra mirada cada vez con más precisión, con más nitidez, y quieras que no, eso nos da una libertad de movimiento importante. Y yo pienso que esas nuevas cámaras que han salido están ayudando a esa evolución que te comento que se está produciendo. Y José Alfredo, ¿cómo estáis también viviendo? Comentabas tú ese cartel, por ejemplo, de la extraordinaria del Señor de la Caridad. ¿Cómo estáis viviendo también la aparición de esas composiciones digitales? También de ese apartado más de edición, quizá. Sí, bueno, aquí hay que entender que el arte conceptuado como tal tiene cabida en distintas perspectivas. Nosotros, nuestro arte o nuestra forma de expresarnos es a través de la fotografía pura y dura. Independientemente de eso, cualquier obra de arte hecha a través de pintura, o en este tema, como comentas tú, de composiciones, pues obviamente siempre que esté bien hecha por un buen profesional y que en el fondo intente expresar algo, es decir, que simplemente con la mirada ya lo expresa, pues sinceramente todo tiene cabida. Cualquier hermandad, la agrupación, pues está en su derecho obviamente de valorar para su hermandad ese año qué es lo que requieren ellos que le va a dar vistosidad a su paso, a su imagen. Yo siempre he dicho que un cartel es una tarjeta de visita a la Semana Santa, ese día que ellos, ¿no? Si me tuviera que hacer una tarjeta de visita, querría tener la mejor del mundo y la más vistosa. Nosotros no criticamos ni nos metemos en si la cartelería tiene que ser de una forma u otra. Cada uno en su casa hace y deshace como considera oportuno. La crítica, siempre que sea constructiva, bienvenida sea para los fotógrafos y para todos. Aquí hay una máxima que es muy importante, y eso sí lo he notado en pintura y en este tipo de cartelería.
Y es que muchas veces se tiene que detener el autor a explicar lo que ha hecho. Cuando tú te tienes que parar en una fotografía a explicar lo que ha hecho, ya la fotografía ha dejado de tener sentido. Tú cuando ves algo, tiene que transmitirte. Y si estamos hablando de fotografía cofrade, tiene que ser sentimiento y tiene que ser cosas que desde el principio te lleguen. Porque un cartel que yo necesite explicarlo, hablo del autor y aquellos que estamos presentes lo vamos a escuchar, pero imaginaros que es que tiene que llegar a toda la ciudad de Almería y toda la gente no va a saber entenderlo. Entonces creo que en ese sentido deberíamos de hacer todo un poco de conciencia, de decir, mi obra, lo que estoy ahí, realmente he llegado o está llegando a lo que yo quiero expresar, porque si no es así, no estoy haciendo bien mi trabajo. Nosotros en la fotografía intentamos por todos los medios generar algún tipo de reacción en ella. Obviamente no siempre se consigue. Hay gente que está empezando, hay gente que está más madura y está evolucionando. Por eso te digo que no es una crítica negativa la que hay que hacer, hay que hacer una crítica constructiva y positiva. E intentar, por supuesto, siempre valorar el arte. No vamos a llegar nosotros ahora y vamos a quitar a todos los pintores que siglos atrás han estado haciendo un excelente trabajo. Lo que hay que valorar es a toda esa gente joven, apoyarla y que salgan gente buena en fotografía, en composición y, por supuesto, en pintura. Pues José Alfredo, esto es un poco lo que queríamos charlar contigo, con los amigos de Focoal. Por supuesto, pues es una perspectiva que también nos interesa mucho, porque al final también a través de los objetivos se ve la Semana Santa de una forma diferente y se entiende de una forma diferente. Por supuesto, también queda dicho, ese, entre comillas, malestar que hay en la asociación por las circunstancias que se han dado, que creo que también es interesante que se conozca, porque como has comentado, pues soy un gremio, un colectivo del que todos lo necesitamos. La fotografía al final es algo imprescindible en la Semana Santa y como todo en este mundo hay que cuidarlo y también hay que mimarlo. Así que desde La Última Trabajera, pues por supuesto agradecemos muchísimo que nos hayáis contado toda esta visión, esta perspectiva de todo lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Encantado de estar con vosotros una vez más. Pues un fuerte abrazo, José Alfredo. Buenas tardes. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores coberturas para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. La tertulia en La Última Trabajadera. Bien, pues llegamos ya a este tercer y último bloque del programa, esta sección de tertulia. Y en este fin de semana, en este domingo, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo José Luis. José Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más aquí, una semana más. Un placer recibirte nuevamente. Y como ocurriría la semana pasada, tenemos de igual forma al otro lado de la pantalla al querido amigo Adrián. Adrián, muy buenas a ti también. Buenas, Javi, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenido de nuevo también al programa y gracias como siempre por, a pesar de las dificultades, estar aquí para contar tu punto de vista de lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense. Y precisamente en esta tertulia queríamos plantearos que, bueno, hemos hablado con el pregonero de la Semana Santa, con don Ramón Garrido,
Y precisamente queríamos preguntaros por la figura del pregonero, porque, bueno, todos sabemos que no es habitual, de hecho se lo comentábamos al propio don Ramón, no es habitual ver las figuras sacerdotales de nuestra ciudad en este tipo de eventos, de actos. Entonces, en primer lugar, y para ir entrando un poco en la tertulia, ¿qué os ha parecido a vosotros esa designación, José Luis? Bien, o sea, yo creo que es una opción más, ¿no? De las que hay a la hora de poner encima de la mesa la elección de un pregonero, ¿no? O sea, yo creo, igual que hablamos hace un par de semanas, que estaba bien que de vez en cuando los sacerdotes se pringuen un poco a la hora de elegir la serie de culto o arreglar un poco la historia. Esto también está bien, porque ellos también son guías espirituales de una hermandad, pero también tienen su vivencia, tienen su experiencia, entonces también está bien que le pongan voz a esas cosas y oye, pues delante de un pregón, y como viene siendo delante de un pregonazo como el de la Semana Santa de Almería, pues yo creo que puede estar bien y puede ser una puerta que abra a más. O sea, no te digo que a lo mejor el año que viene sea otro sacerdote, lo que sea, pero bueno, a lo mejor se animan las hermandades. Y bueno, como ya he hecho el prendimiento para el 75 aniversario y tal, y a lo mejor, oye, pues puede ser también una manera de tener otro punto de vista, ¿no? Estamos acostumbrados, como también es normal, ¿no?, a tener opiniones o ver exaltaciones, pregones de hermanos, de simpatizantes, etcétera. Pues también es una puerta que hay que tener en cuenta, ¿no? Un punto de vista más, podríamos decir, ¿no? O diferente en este caso, ¿no? Efectivamente. Adrián, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto esta designación? Sí, la veo muy positiva. Al final, el que la figura de gente como un párroco o en muchos casos también los políticos de nuestra ciudad o provincia participan con las hermandades en estos actos, quiere decir que las hermandades se están acercando a todos los ámbitos y correctamente para que esta gente acepte estas propuestas y estén con nosotros en nuestros pregones. La figura de Ramón en el pregón de la Semana Santa de Almería, yo la veo un éxito por parte de la designación como a él de pregonero, ya que es un párroco que está muy vinculado a nuestra Semana Santa y siempre ayuda a todas las hermandades que le piden ayuda, y ojalá podamos verlo pronto en más actos de nuestras hermandades, porque seguramente sea un buen pregón. Además, bueno, se da la circunstancia que no es ni su primer pregón en el caso de don Ramón, ya que ha hecho diferentes pregones, por ejemplo, para la Hermandad de Pasión, también hizo la última exaltación de la Eucarística de la Hermandad de la Santa Cena, y tampoco es el primer sacerdote pregonero de nuestra Semana Santa. Precisamente don Juan José Martín Campos lo fue en el año 2016, si no recuerdo mal. ¿Entendéis de esta forma entonces que se debe contar o se puede contar con este tipo de figura independientemente de, pues que en este caso son sacerdotes? Es decir, se ha de fijarse en que son unos cofrades más, que pueden aportarnos una visión quizás más espiritual de la Semana Santa, o como ellos lo quieran enfocar, quizás nos sorprenda y es un pregón muy cofrade, pero previsiblemente podemos esperar algo más espiritual. Como digo, ¿creéis que se debe fijar más por las dos partes, ¿no? El hecho de que sea una figura sacerdotal o una figura cofrade, o que sea una persona, digamos, que pueda aportar una vivencia diferente? Bueno, yo creo que toda opinión siempre es buena, ¿no? Lo que decimos muchas veces, en una hermandad hay diferentes opiniones, ¿no? Pues también tienes que tener voz. En este caso, de eso de lo que se trata de los pregones, ¿no? De ponerle voz a la experiencia de las personas. En este caso, pues bueno, exaltando alguna cosa, ¿no? En este caso, la Semana Santa. Entonces yo creo que es positivo. Igual que un sacerdote, cualquier punto de vista, algún trabajador de la Semana Santa, un orfebre, también puede ser un punto de vista a tener en cuenta de cómo viven esas personas de la Semana Santa, ¿no? Por suerte, vamos cumpliendo muchos años en la Semana Santa. Nuestra Semana Santa es más joven, pero también van teniendo diferentes pregoneros. Llegará un momento en que, no que se acaben los hermanos para hacer los pregones, pero que no sé, que tendrán que buscar otra serie de alternativas y cosas. Entonces yo creo que toda opinión y todo punto de vista diferente es bueno, la verdad. Y yo creo que en este caso aportar un toque más espiritual pues también puede venir bien, que bueno, después de todo lo que hemos vivido, que parece que se nos ha olvidado todo lo de la pandemia, todos los años que salíamos, que si no salíamos, pues también puede ser como un poco de resurgir en ese sentido. Y a mí me parece bien, la verdad. ¿Y tú, Adri, cómo lo ves en ese sentido? Pues como dice José Luis, al final esto es un punto de vista más. Esto suma, esto quiere decir que se está buscando un ámbito diferente, como él dice, espiritual en este caso. El que sea un párroco no quiere decir que no sea cofrade. En este caso yo creo que Ramón lo es muy cofrade porque está muy pegado a nuestras cofradías, y en el caso de Martín Campos lo mismo, él está pegado también a las cofradías y lo demuestra
con todas las cosas que se hacen en la agrupación y demás, y en su hermandad de la angustia y demás. Así que bueno, un punto de vista más y voy a seguir sumando. A ver, lo de que puede ser algo más espiritual o no, como digo, es Sí, algo que... suposiciones, Sí, claro. exactamente, son suposiciones que, insisto, puede que nos sorprenda don Ramón en ese sentido. Yo sí es cierto que conozco personalmente a don Ramón y he podido vivir diferentes momentos con él y escuchar diferentes misas pronunciadas por él. Y sí es cierto que es una persona, por lo menos a mí, que sabe dónde tocar. Para despertar algo diferente, para hacerte reflexionar sobre algo. Y yo creo que en ese sentido puede ser muy sorprendente para personas que quizás no estén tan habituadas a su pues a su misa, a su homilía, a sus conversaciones incluso con él, que el punto de vista que pueda aportar en todo esto yo creo que puede ser muy interesante. Y de hecho a mí me genera mucha curiosidad. Como digo, al conocerlo personalmente, me gustaría saber un poco cómo él entiende la Semana Santa. Además, por lo menos en esta última, lo vimos prácticamente todos los días con diferentes hermandades. Entonces también me parece interesante cómo en ese sentido él lo vive. También creo que es cierto que dentro de ser sacerdote, don Ramón es una persona muy mayor de edad. Es una persona relativamente joven y creo que también en ese sentido nos pueda aportar muchas cosas. Nos decía en la entrevista que precisamente esto también podría ayudar a precisamente acercar aún más los mundos sacerdotal y cofrades. Porque en Almería, lo hemos visto y todos lo conocemos, no disfrutamos o no gozamos todas las hermandades de conciliarios, de párrocos, cofrades. Y es algo complejo, algo que complica mucho la vida de hermandad para muchas hermandades. Pero como digo, quizá la polémica o la crítica, y Adri ya dejaba algo por encima de la mesa anteriormente, es que bueno, que siempre se suele presuponer quién escribe estos pregones de las figuras institucionales. Como digo, Adri también ponía sobre la mesa las figuras políticas, que bueno, para mucha gente son reticentes un poco a que estas personas, este tipo de personas dentro del ámbito cofrade, que no confían mucho en que sean ellos quienes lo van a escribir y que en ese caso como que prefieren evitarlo. ¿Cómo veis vosotros esta situación? ¿Creéis realmente que se puede pensar o se puede dar por hecho que no van a ser escritos por ellos? ¿Que sí? ¿Que ante la duda es preferible no escoger a esas personas? Hombre, a ver, esto es como todo, ¿no? Yo creo que al final pregoneros de personas institucionales siempre va a haber, ¿no? Por diferentes circunstancias que conocemos en el mundo de la Semana Santa, ¿no? Un poco también por acercar esa institución, ese organismo, por afinidad, por simpatía, por la persona que está en ese momento gobernando un poco lo que es la hermandad, ¿no? Así que de eso siempre va a haber. Sí que es verdad que yo creo que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces se lo pueden llegar a escribir, pero no sé, sí me gustaría, y si no, pues de aquí para futuros pregoneros institucionales, que al menos que siempre que aporten algo suyo, porque podrá ser más, podrá ser menos, no tiene por qué ser un pregón de hora y media. Si a lo mejor es algo más escueto de 20 minutos, pero que sea algo más sincero. Yo creo que independientemente sea institucional o no, pero tiene que salir de esa persona. Obviamente, a ver, sí, te pueden ayudar, pero que siempre sea de una persona propia. O sea, a la hora de redactar lo que sea, vale, efectivamente, que te ayuden lo que buenamente esa persona desee, ¿no? Pero que siempre tenga algo personal. Que yo creo que realmente las personas que se acercan a ver un pregón es lo que agradecen. O sea, ver algo de vivencia, porque no sé, de eso es de lo que se trata un poco el pregón. Ir a ver la vivencia o la experiencia de esa persona ante una determinada cosa, ¿no? Una determinada hermandad, una determinada Semana Santa, etcétera. Entonces yo creo que eso se agradecerá más la cercanía que lo que quede políticamente, nunca mejor dicho, bien correcto a la hora de elaborarse. ¿Adri? Claro, ahí está el tema, el punto de vista que le den al pregón. Al final, si te lo escriben y tú simplemente te pones en un atril y lees, el que te vaya a ver, yo por ejemplo he ido a ver algunos pregones que han hecho gente que no tiene un vínculo tan cercano a hermandades, en el que yo lo que escuchaba es como si me lo está diciendo el que me lo diga, pues lo mismo, porque no te está transmitiendo, no te está dando un punto de vista suyo sobre ese tema. Hacia la cabeza se me viene, por ejemplo, el pregón que dio José María, el párroco que ahora está en Adra, hermano de la Macarena, el año pasado. Ese pregón no lo dio un párroco, lo dio José María, párroco y hermano de la Hermandad de la Macarena. Exactamente. Un apunte, Adri, no fue el año pasado, fue en el 20, justo fue el de antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Es que hemos vivido esos años. El año pasado, como si fuese el último. Bueno, y fue un pregón que todos los que estuvimos allí, al final conocimos al José María más hermano de la hermandad, al José María más cercano a la hermandad y al más devoto de nuestras imágenes. Eso es lo que yo al final
bajo mi punto de vista, es lo que busco en un pregón. Que el que vaya a pregonar me cuente su vivencia, el que por qué está en esta hermandad, el por qué conoce a esta hermandad, cómo siente a esta hermandad, qué es lo que siente cuando está en esta hermandad. Eso yo creo que es lo que más tienen que trabajar los pregoneros, sea escrito, sea ayudado, no sea, como sea, al final es lo que tienen que trabajar a la hora de dar un pregón, que yo creo que es como la gente lo va a sentir más. Claro, es a lo que yo me refería, que da igual que no tiene por qué un pregón de Semana Santa o de una hermandad, que no tiene por qué durar hora y media, que a lo mejor dura 5 minutos, pero si esos 5 minutos son sinceros, son personales, la gente yo creo que lo agradece más que esa hora y media de estar hablando de una deambulación, una lingüística y una retórica de 3 panes, ¿no? Entonces yo creo que aunque sean 5 minutos, pero que se vea que esa persona realmente siente lo que está transmitiendo. Yo creo que eso transmite más que lo otro, creo yo. Pero ¿no creéis que se puede dar también el caso que, bueno, que sea una persona, digamos, con una locución y una interpretación incluso, digamos, muy, muy elevada, que sepa llegarte aunque lo que esté diciendo pueda o que no sea suyo? ¿No creéis? O sea, yo personalmente lo pienso y digo, ¿qué preferiría? ¿Algo sincero que no me llegue, por muy sincero que sea? ¿O algo que, podríamos decir, siendo algo impostado, esté tan bien comunicado, tan bien expresado y tan bien transmitido que me llegue muchísimo más? Yo personalmente prefiero algo sincero. O sea, no voy a decir ahora lo que son el pecado, no los pecadores, ¿no? Pero hay muchos pregones que a lo mejor he ido a ver y con personas que dices, esta persona, verás tú, voy a terminar aquí encantado, voy a terminar levitando después del pregón, y me he quedado un poco insulso, un poco diciendo, bueno, pues vale, lo ha dicho. Y sin embargo otras personas que dices, bueno, pues con este pues voy a ir por compromiso, por lo que sea, y te vas con la sensación de eso, a lo mejor ha sido más corto, con menos retórica, con menos palabras así súper bonitas y despampanantes, pero dices, oye, pues me ha transmitido mucho más que la otra persona, ¿no? Entonces yo prefiero eso. Como nos enseña siempre nosotros en el mundo del periodismo, o sea, siempre tienes que ir a lo básico, no por aquello de dar rodeo para una cosa. Sujeto, verbo y predicado, punto, pelota. Entonces ya está. Yo creo que eso es lo más sencillo y lo que suele llegar a la gente. Insisto, que no tiene por qué durar hora y media, que con un rato que dure el pregón, y si está bien hecho, yo creo que con eso puede ser un señor pregón. ¿Adri? Yo igual, yo lo prefiero sincero. Ahora, creo que todo suma. Si es sincero y la forma en la que lo cuenta, lo narra, te hace llegar, o sea, le hace llegar a las personas que lo están escuchando de forma más directa, pues al final todo suma y va a costar menos que entendamos lo que quiere decirnos. Pero es lo que dice José Luis, que a veces vamos a escuchar cosas que tienen tanto fraseo, tanto bonito, todo bonito, que al final no te quedas realmente con el mensaje. ¿Pero qué me está diciendo este hombre? ¿Qué me ha contado? Porque no me he enterado. Me he enterado de lo bonito que lo ha dicho, pero no sé a qué se refiere. O sea, claro, que yo prefiero la sinceridad en un pregón, que al final es como más te adentras en la película, por así decirlo, como más conoces, yo creo, que lo que quiere contarte el pregonero. Yo creo que en este sentido se puede poner sobre la mesa como ejemplo, porque creo que fue un gran pregón el del año pasado, el de Antonio Salmerón, el hermano mayor de los estudiantes. Creo que es algo también muy importante el tema de la música, como elemento a compartir, ¿no?, en el pregón. Obviamente la música es emoción, es lo que realmente nos mueve, ¿no? O lo que realmente no, lo que más quizás sí nos mueva, ¿no? O nos despierte cosas. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con vosotros en que quizá enrevesarlo demasiado o hacerlo demasiado metafórico, demasiado como místico, por así decirlo, ¿no?, te puede hacer desconectar con la gente. Quizás en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que algo aterrizado al suelo, a donde todos se puedan, o donde más gente se pueda sentir identificada. Porque es lo que tú decías, José Luis, al final la gente quiere escuchar esas vivencias, pero porque se siente de alguna forma identificadas con ella. Es decir, si nos ponemos en el Domingo de Ramos, pues para mí el Domingo de Ramos puede ser luz, puede ser ilusión, puede ser todavía frescura físicamente, me refiero, que todavía no estamos tan cansados, ya uno llega al Viernes Santo prácticamente con poca fuerza. Pero en ese sentido, como digo, quizás sí es interesante eso, ¿no? El decir, cómo ver. Por eso decía, ¿no?, que me parece muy interesante la figura de Don Ramón, por conocer cómo ve él esas cosas que todos los demás quizás tenemos más naturalizada, ¿no? Como eso, como el Domingo de Ramos, como la explosión de la Semana Santa y todo esto, ¿no? Pero de igual forma, como decía, y trasladándome de nuevo al tema de la música,
¿Cómo preferís vosotros este tipo de acompañamiento en este tipo de actos? ¿Creéis realmente que es un elemento fundamental, que de prescindir de ello sería un error? ¿O creéis realmente que, bueno, que en función de cómo lo ponga o lo introduzca el pregonero, pues bueno, no tiene por qué ser tan necesario? Hombre, también como decía Adrián hace un rato, que todo suma. O sea, si la persona que va a dar el pregón es capaz de aunar todo, aunar música con calidad retórica, con decir su vivencia, etcétera, todo suma. Que esa persona a lo mejor no es capaz de introducir todo, pues bueno, pues que de algo más llano, más tal. Pero si no, todo suma, y es lo que tú dices, la música es muy potente, ¿no? A la hora de transmitir algo. Sí, se puede de generar emociones. Y de generar emociones, o sea, yo creo que verá, también está muy bien. La agrupación, por ejemplo, está practicando un poco todo eso en estos años, con la hora de dar sus carteles. Ya no son fotos muchas veces, si no corregirme, ¿no? Son pinturas, ideas y cosas, entonces también es otra manera de expresar. Entonces, todo lo que sea nuevo, que aporte a un diálogo, a un pregón, a lo que sea, pues es bueno. Yo personalmente lo veo bien. Adri, tema de la música, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo algo fantástico que se cuente con la música para estos actos, porque como tú has dicho, al final hace que llegue más. Yo recuerdo, no en este caso en un pregón, la presentación del banderín de Santa Cruz en la pasada Cuaresma, que lo hizo Paco Vargas, la presentación, y fue acompañada por música, piano de fondo, y yo que estaba en la zona donde estaba la banda, yo prácticamente estaba hecho un bebé, porque es que lo que contaba era tan real, y encima con esa música tan bonita al final, te hacía llegar tan directo que es como realmente tú sentías ese pregón, en este caso esa presentación, y yo creo que eso es un elemento que se está empleando, y en este caso, por ahora yo creo que bien, en muchos de los actos de nuestra hermandad en Almería. Poníamos ya, para ir poco a poco enfocando la recta final, ponía Adri el ejemplo también de José María Sánchez, también gran amigo del programa, lo hemos tenido también en alguna ocasión y una persona a la que le tenemos mucho cariño. Precisamente don José María también ha pregonado, por ejemplo, a la Hermandad de Pasión, conoce también muy bien a la hermandad, ha sido conciliario de la agrupación durante bastantes años. Entonces, como digo, para ir terminando y enlazándolo también a esas figuras políticas de las que hemos hablado anteriormente, de hecho este año, si por lo que sabemos hasta ahora, el político y ciudadano Miguel Cazorla va a ser el presentador del cartel del Calvario, si no me falla a mí la memoria, creo que va a ser él. Entonces, en este sentido, como digo, por ir poco a poco concluyendo, ¿creéis entonces que en ciertos casos se ha de obviar la figura que sea fuera del mundo cofrade? Es decir, ¿es un político o no? Bueno, me da igual. Es una persona cofrade, muy asidua en las hermandades, muy cercana a las hermandades, conoce muy bien las hermandades y creemos que puede aportar un punto de vista interesante. Dando por hecho o queriendo pensar que va a ser además escrito por él, que insisto, creo que es una de las críticas o de las cosas que más preocupa a la gente en este sentido. ¿Creéis, como digo vosotros, que se ha de decir, apuesto por esta persona por lo que es en el mundo de las cofradías, no en la otra realidad, por así decirlo? Sí, a ver, es lo que hemos estado hablando antes. Las hermandades están compuestas por muchísimas personas. Hay personas, ¿verdad? Que hay personas que se dedican a una cosa, otras personas que se dedican a otra. En este caso, también hay muchos políticos que están metidos en el mundo de la Semana Santa. Pues yo lo veo bien, sinceramente. Volvemos a lo mismo, siempre la hermandad o la agrupación o quien sea eligen a las personas, designan a esas personas por diferentes motivos. Me parece estupendo, obviamente, se seguirá haciendo y está estupendo. Pero que sea sincero, o sea, o que al menos que se note que está hablando él, no que está hablando otra persona por su boca. O genérico, quizá, ¿no? Claro, o genérico, o sea, que aunque dure 3 minutos, pero que sean suyas propias las palabras. Entonces yo creo que eso que sí. En este caso Miguel Cazorla es conocedor de la Semana Santa, activo, o sea que entiendo que sí, que elaborará un buen cartel, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cualquier político, cualquier persona o de organismo, de ONG o de cualquier cosa que lo elabore, yo creo que mientras que sea sincero, pues verá. Yo creo que se va a agradecer porque se va a hacer un punto de vista desde esa institución, desde esa historia, y yo creo que puede estar bien, la verdad. ¿Adri? Sí, en este caso particular, Miguel, yo creo que es cofrade antes que político, porque ¿en qué acto de nuestras cofradías no ve a Miguel? Miguel es una persona que siempre está pegado a todas las cofradías y desde hace muchos años. En el caso de la figura
del pregón, o sea, del pregonero en este caso, presentador de cartel, el que sea o no sea fuera de los cofrades, al final no, yo creo que no tiene que importar. Lo que tiene que importar es el mensaje que quiera transmitir, cómo lo quiera transmitir. Si es bueno, pues mejor, y si no, pues bueno, pues ha tenido el valor de ponerse, pues, y quizás debería de plantearse no volver a un atril. Es así, hay que ser realista. Hay mucha gente que no vale para todo. Yo creo que delante de un atril para pregonar no me vería. Pues no lo intentaré directamente, y si lo intento, pues si fallo, pues ya está, pues no me subo más. Pero que al final lo que tienen que hacer la hermandad es pensar en el cofrade que hay detrás de esa persona, y sí, contar con ellos para estas cosas, que al final son gente válida, yo creo, para ayudarnos en estos actos. Pues Adrián, José Luis, yo creo que hemos hecho un buen análisis de lo que es esta situación, que como digo, la actualidad nos ha llevado a hablar de ella con ese nombramiento de don Ramón. Y por supuesto, pues agradecemos que hayáis vuelto a los micrófonos de La Última Trabajadera, y como siempre os decimos que os esperamos pronto. Sí, efectivamente, yo creo que hoy hemos hecho un buen pregón, así que bueno, volveremos próximamente. Adri, Listo, muchas gracias a ti nos también. vemos, José Luis. Un abrazo, hasta luego. Conoce el resto de la actualidad cofrade todos los lunes y los miércoles en directo en Twitch. La Última Trabajadera. Bien, pues hasta aquí llega este 9º episodio ya de la 3ª temporada de La Última Trabajadera, del podcast de las Cofradías de Almería, en el que hemos podido conocer cómo se está viviendo el propio pregonero esa noticia de su designación. Por supuesto, queremos también conocer qué os parece a vosotros esta designación. Os lo podéis poner a través de las redes sociales, a los propios programas. ¿Qué os ha parecido a vosotros que don Ramón Garrido Domene sea el próximo pregonero de nuestra Semana Santa? También hemos conocido esa actualidad, cómo está viviendo a día de hoy, en qué momento se encuentra la fotografía cofrade de nuestra ciudad de la mano del presidente de Focoval. Y ya por último hemos debatido sobre esa figura sacerdotal dentro de los pregones. Como digo, podéis contarnos también vuestra opinión al respecto en los vídeos, en las redes sociales donde ustedes estimen oportuno. Por nuestra parte, nada más. Les deseamos, como siempre, que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo.